Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos nuevamente a la materia de contabilidad. Y pues bueno, esperando se encuentren todos muy bien. Un gusto saludarlos. Y pues bueno, vamos a dejar lo que son todas las dudas, preguntas para el final de la clase, si llegan a tener alguna en cuestión que no sea respecto al tema del día de hoy. O en el dado caso, si es al tema, pues bueno, igual me pueden interrumpir y les puedo hacer algún comentario, algunas observaciones o resolver alguna de sus dudas si está en mis posibilidades, ¿ok? Eh, y bueno, pues bienvenidos sean todos, muy buenas tardes, noches a todos. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. ¿Cómo les fue en el examen? ¿Todos bien? Súper bien, Sí, maestra. bien, muy bien. Muy Bien. bien, profe. Ok, muy bien. Bueno, pues bueno, el día de hoy vamos a ver un tema en cuestión a lo que son las NIF, las normas de información financiera. En este caso, pues sí es un poquito más, en cuestión a las NIF, sí es un poquito más de lectura, más teórico. Sin embargo, es algo que tenemos que tener bien entendido en cuestión, pues en los conceptos, en la introducción y la importancia que nos dan lo que son las normas de información financiera. Normalmente muchos lo ven que es para el área de, pues aquellos que van al área de auditoría, a aquellos que van para el área de, pues más que nada sí enfocado en auditoría, finanzas. Sin embargo, es para cualquier contador, cualquier administrador que esté en el área de finanzas, que esté en el área de, pues, de contabilidad, gerencial, pues hay que saber este tipo de, pues de aplicación de lo que son las normas, ¿sí? Y bueno, pues primeramente, ¿qué son las normas de información financiera? Las normas de información financiera son principios y conceptos y lineamientos, como nos dice en la diapositiva, conceptos y lineamientos técnicos que regulan la elaboración y presentación de los estados financieros en México. Estas normas proporcionan las bases para que la información contable sea comparable, confiable, objetiva, relevante y comprensible, facilitando la toma de decisiones por parte de los distintos usuarios de la información financiera. ¿Quiénes son ellos? Pues el área de dirección, la gerencia, cualquiera que estén autorizados para la toma de decisiones dentro de una empresa, incluso pueden ser para los inversionistas, o sea, pueden ser para usuarios tanto internos como externos, ¿sí? El marco normativo ha evolucionado considerablemente. Inicialmente, la contabilidad se regía anteriormente por lo que son los principios de contabilidad generalmente aceptados por la PCGA. Sin embargo, a partir del año 2004 se inició una transformación con la creación de lo que es ahora, pues bueno, el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de las Normas de Información Financiera, alias la CINIF. Las CINIF, estas, pues bueno, nacieron en base a la necesidad de contar con un organismo autónomo y técnicamente sólido, ajeno al control gubernamental o empresarial, que emitiera normas contables de forma objetiva, técnica y actualizada. Desde entonces ha publicado decenas de NIF que reemplazaron gradualmente los boletines anteriormente emitidos por la Comisión de Principios de Contabilidad del IMSP.
El objetivo principal de las NIF es uniformar la información financiera para que pues sea útil a todos los usuarios. Por ejemplo, una empresa que opera en Monterrey y otra que opera en Mérida, pues deben de preparar sus estados financieros bajo los mismos criterios, de modo que puedan ser comparados por un inversionista, una institución bancaria o un auditor externo. La aplicación de las NIF es obligatoria para todas las entidades económicas que emiten estados financieros para fines externos como cumplimiento fiscal, obtención de financiamiento o presentación ante inversionistas. El no aplicar las NIF pues puede derivar en sanciones, errores contables y pérdida de credibilidad financiera. Un caso práctico, pues bueno, si una empresa decide reconocer anticipadamente ingresos de un servicio que aún no ha sido prestado, pues estaría violando la NIF D1 relacionada con los ingresos por contratos con clientes. Este reconocimiento indebido podría inflar sus utilidades de forma artificial y engañar a los usuarios de los estados financieros. Por ello, las NIF no solo establecen que se debe registrar, sino cómo, cuándo y bajo qué criterios técnicos y éticos. También lo que son las NIF, pues mexicanas, están en constante proceso de convergencia con las normas internacionales de información financiera emitidas por el IASV. Aunque existen diferentes, pues bueno, muchas NIF han adoptado conceptos y estructuras similares a las NIF para facilitar la comparación internacional y la globalización financiera. Y bueno, ¿qué pasa aquí con esta parte de lo de las NIF? Por último, pues antes de la parte del examen vimos la parte pues de los estados financieros, ¿sí? Vimos desde el proceso de lo que fue el registro de del asiento de diario, ¿se recuerdan? Hasta la parte, pues bueno, de la balanza de comprobación, que de la balanza de comprobación se extraen los estados financieros. Lo que son las NIF, ellas nos mencionan realmente como tal las reglas de cómo se debe, pues, registrar, cuándo y cómo lo debemos de hacer. ¿Qué criterios técnicos y éticos debemos de tomar en cuenta? Como por ejemplo, normalmente siempre cuando nosotros hoy en día tenemos, bueno, una venta, ¿sí? En la parte, por ejemplo, si lo vamos a utilizar, es una venta que ya me pagaron, es una venta que me van a pagar, es una venta que ya tiene, debe de tener, pues, que una orden de compra, debe de tener, para que sea fiscalmente válida, debe tener una factura, debe tener fecha, debe tener monto, el crédito, cuánto va a ser, etcétera. O sea, todo estos términos, más puntuales, esto lo vamos a ver en las NIF, ¿sí? Más bien, esto se ve en las NIF. También se desglosan y tiene su estructura la parte de las NIF, pero lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿ok? Así que, pues bueno, prácticamente es, ahora sí que la parte, así como tenemos la ley del ICR, la ley del IVA, para la parte fiscal, en la parte contable, para la parte de la estructura, la parte del registro, para eso tenemos lo que son las NIF, ¿sí? Las normas de información financiera. Y pues bueno, es para que realmente todos los que seamos las empresas mexicanas se registren de la misma forma en todos los estados, ya sea que sea una empresa que esté aquí en Nuevo León, a la misma empresa que esté en Quintana Roo, que esté en Chihuahua, etcétera, ¿sí? La cuestión de los impuestos sí podría variar según si es zona fronteriza, según si es zona centro, etcétera, pero el registro queda por igual, ¿sí? En la parte del el cómo y cuándo registrarlo y qué criterios utilizar van a ser en base a lo que son y a lo que dice las NIF, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente cuando se quiera comparar los estados financieros tiene que tener, pues bueno, los mismos criterios, ¿sí? No podemos tener, es que en esta empresa no le llamaban ventas, le llamaban ingresos pendientes de cobro, etcétera. No, ¿sí? Entonces, es en base a cómo nos lo marca las NIF, ¿sí?
Después tenemos, pues obviamente lo que, como les comentaba, la estructura y la clasificación de las NIF en México. La estructura de las NIF, bueno, en México se organiza de una, pues, lógica jerárquica y temática que facilita su estudio y aplicación y actualización. ¿Sí? En primer lugar, las NIF se dividen en tres grandes componentes, que lo que es el marco conceptual, que es una parte de las que ya les comenté ahorita, que pues establece bases teóricas que sustentan las normas particulares, define los postulados básicos y objetivos. Después está lo que son las NIF particulares, ¿sí? Que son que están organizadas por series, ya sea por de la A a la E, ¿sí? Y después están lo que son los boletines emitidos por el IMCP que aún no han sido reemplazados, bueno, el marco conceptual, pues establece ya, como les comentaba, son bases más, pues las bases como tal, las bases teóricas. La serie pues contiene lo que son NIF A1, que es la estructura de la NIF. La A2 pues son los postulados básicos. La A3 son las necesidades de los usuarios. La A5 son elementos básicos de los estados financieros. Y así consecutivamente. Por ejemplo, las series de lo que es de la B, C, D y E, estos pues desarrollan normas más específicas que son, por ejemplo, la serie B habla de normas sobre estados financieros en conjunto. Sí, por ejemplo, lo que es la B3 habla del estado de resultados, la B10 habla de efectos de la inflación, ¿sí? Por ejemplo, la serie C nos habla de conceptos específicos del estado financiero, ya sea como lo son los activos, los pasivos, el capital, los ingresos y los egresos. La serie D pues trata de problemas más específicos como lo son beneficios a empleados, arrendamientos, instrumentos financieros, etcétera. Y la serie E, pues son temas más especializados con propósitos no lucrativos. Por ejemplo, si se requiere, pues determinar contabilizar un arrendamiento financiero, pues se debe ir a consultar la NIF d 5. Si se necesita conocer cómo presentar una situación financiera, ¿sí? Va a ir a revisar la NIF B6. Entonces, si hay una duda sobre el momento del reconocimiento de un ingreso, pues se consulta la NIF de 1. Y cada serie, pues, no está diseñada para atender un área específica del que hacer contablemente. Luego tenemos lo que son los postulados básicos. Estos postulados básicos, bueno, estos están establecidos en lo que son la NIF A2, ¿sí? Son los principios fundamentales que sustentan el sistema contable mexicano. Estos postulados explican el porqué de los registros contables y nos ofrecen criterios para decidir en casos, pues, en casos un poco ambiguos para representar la realidad económica de la mejor manera posible. El primero que tenemos, el primer postulado básico es sustancia económica, ¿sí? La sustancia económica que debe ser, pues debe reflejar la esencia de las transacciones, no solo su forma legal. Por ejemplo, si una empresa vende activos, a un filial, pues con intención de recuperarlo. No se debe reconocer una venta si en el fondo sigue teniendo el control. ¿Sí? Este postulado protege la integridad de la información. ¿Sí? Es como, por ejemplo, pues yo te vendo mi carro, pero yo lo voy a seguir utilizando. ¿Sí? Entonces, a pesar de que tú me entregues el dinero, yo lo voy a seguir utilizando, entonces pues no está habiendo sustancia económica, ¿sí? Realmente se debe llevar a cabo el registro. Y bueno, como les comentaba, en la parte de los postulados básicos, pues bueno, nos quedamos en lo que es la sustancia económica, que justo como les comento, o sea, pues obviamente debe tener, reflejar realmente toda la esencia, todo el registro, no solamente pues a la mitad, ¿sí? Entonces no tendría como tal, pues una sustancia económica real. Luego, está lo que es entidad económica. La entidad económica nos indica que la contabilidad se lleva para una unidad identificable.
independiente de sus socios o propietarios. Así que esto evita confusiones entre lo que son los recursos de una persona física y los de la empresa. Un ejemplo, pues bueno, viene siendo los gastos personales del dueño, no deben registrarse como egresos del negocio, ¿sí? Entonces, esto comúnmente a veces se lleva a cabo, pero pues obviamente entonces, ¿qué estamos haciendo? Que no estamos haciendo realmente nuestros egresos, nuestros gastos, realmente no tenemos, no estamos respetando la parte de la entidad económica de, pues bueno, oye, debe de estar por separado. Tus gastos personales son tus gastos personales y esto realmente es de la empresa. Entonces, no deben de entrar pues en esta parte. Luego está lo que es negocio en marcha, que pues bueno, que aunque la empresa seguirá operando en el futuro previsible, por ello los activos y pasivos se reconocen y se presentan con base en esta permanencia. O sea, si hay indicios de quiebra, este postulado se pone en duda y cambia completamente el tratamiento contable. Luego tenemos lo que es la devengación contable. Esta se establece que los efectos económicos deben de reconocerse cuando ocurren, no cuando se recibe o entrega el dinero. Por ejemplo, si se presta un servicio en diciembre, pero se cobra en enero, el ingreso se debe registrar en diciembre, respetando el periodo económico correcto, que es justo como les comentaba. Una cosa es que la venta se realice ¿en qué mes? Ah, fue en el mes de diciembre, ok. Me la paguen, no me la paguen, yo ya la tengo que registrar, ya tengo que estar haciendo el registro de esa venta, ¿ok? Que normalmente pues para esto ya tenemos una factura electrónica, pero pues bueno, hay que tener el registro de este tipo de ventas, aunque no lo tengas todavía, no lo tengas en flujo. También tenemos lo que es la evaluación. La evaluación implica que los eventos económicos deben registrarse a valores cuantificables, preferentemente con evidencia objetiva. Por ejemplo, el valor de la adquisición de un activo, bueno, debe estar respaldado por una factura. Además, si el valor se deteriora con el tiempo, debe ajustarse pues a la baja conforme a la NIF. Para esto, pues es el postulado de la dualidad económica que ésta establece que toda transacción afecta al menos dos cuentas, una que representa el origen de los recursos y otra su aplicación. Y esto es para, si lo recuerdan, obviamente nos está mencionando que es en base del sistema de lo que es la partida doble, ¿sí? Así que también incluso está aquí en las NIF, también ya nos los está haciendo mención. Las siguientes características de la información financiera, pues bueno. Las NIF A4 son los atributos que debe de tener la información contable para ser verdaderamente útil en la toma de decisiones económicas. Así que estas características no son opcionales, son exigencias pues que deben guiar toda la práctica contable y la emisión de estados financieros. La primera, pues bueno, y más importante es la relevancia, ¿sí? La información financiera debe de influir este, pues en la toma de decisiones de los usuarios. Así que para que sea relevante, pues debe ser oportuna, debe tener valor predictivo o confirmatorio y estar enfocada en lo que realmente afecta a la situación económica de la entidad. Por ejemplo, reportar un gasto operativo menor con muchos detalles, pues puede ser irrelevante, pero omitir un pasivo contingente significativo sería inaceptable. La segunda, pues, característica es la confiabilidad. La información debe de ser libre de errores, representar fielmente las operaciones y estar basada en la evidencia verificable. Luego tenemos lo que es la comparabilidad, que permite que los usuarios puedan identificar similitudes y diferencias entre dos o más periodos, ¿sí? O sea, no hay que registrar un periodo de una forma y el siguiente mes de otra, no, siempre debe de ser de la misma forma. ¿Para qué? Para que obviamente cuando se realice una conciliación, pues en la información debe de ser exactamente igual, debe de llevar el mismo proceso. Luego tenemos lo que es la comprensibilidad, que exige que la información sea clara, ordenada y accesible para los usuarios que tengan un conocimiento razonable de contabilidad y del entorno económico. A ver, el hecho de que todos aquí, porque ya somos contadores, ya son administradores, ya tienen más,
conocimiento en el área contable, todos estos términos que hemos visto hasta el día de hoy, pero no quiere decir que, pues obviamente va a venir otra persona, el auxiliar, puede ser, viene el auxiliar y les dice, oye, ¿sabes qué? Pues es que yo no sé qué está pasando aquí, no me sé nada, pero pues para esto es muy importante tener bien aprendido los términos de lo que es la contabilidad, el término de contabilidad, los términos del catálogo contable, cuáles son las cuentas del catálogo contable, cuáles son los activos, cuáles son los pasivos, cuál es el capital, ¿sí? Y para esto, pues obviamente hay que tener comprensibilidad, hay que nosotros dar la información clara, dar la información accesible. Para esto, la información accesible, pues bueno, para esto hoy en día utilizamos todo, la mayoría, pues bueno, un software que nos apoya con la contabilidad. Y la información clara, pues obviamente es dejarlo detallado en la información en base a que cualquiera pueda venir y le pueda entender a la información. No ponerle, ay, pues le voy a poner a los activos, les voy a poner otro nombre, pero al cabo yo sé que son activos, ¿no? O sea, eso no es válido, ¿sí? Entonces, pues no debe de ser de esa forma. Luego tenemos los elementos básicos de los estados financieros que nos los dice en la NIF A5. En la NIF A5, pues nos da la claridad de los elementos básicos que deben de componerse los estados financieros. Así que no son solo categorías, sino son la pieza fundamentales del lenguaje financiero. ¿Ok? Entonces, los bloques con los que se construye el análisis contable y se representa la situación económica de una entidad es en base a estos elementos básicos. ¿Cuáles vienen siendo? El activo, el pasivo, el capital contable, los ingresos y gastos. ¿Sí? Todos estos ya los vimos cada uno de ellos y sin embargo aún así nos los vuelve a mencionar lo que es la NIFA 5 que ¿qué deben de ser estos tipos de elementos? ¿Sí? ¿Qué deben de ser los activos? ¿Qué son los pasivos? ¿Qué es el capital? Entonces, por ejemplo, si tú me estás diciendo que yo le debo a papelería tal, y me lo pones como un activo, pues no, ¿verdad? Aquí realmente la NIF te está diciendo, los activos son recursos que posee una entidad, ¿sí? Y a pesar de que yo tengo un recurso, pues sí, de papelería, de libretas, de computadoras, etcétera, para mí fue un gasto realmente. O fue un costo, dependiendo cómo lo quieran manejar, pero no es un activo, al contrario, yo le debo al proveedor y si yo le debo al proveedor, pues ¿en dónde va a ir? Va a ir en un pasivo, es una obligación, ¿sí? Entonces, cada uno de estos pues, elementos ya los llegamos a ver y nos lo muestra y nos lo dice lo que es la NIF A5. Así que si algún día tienen alguna duda de que si puede ser activo, puede ser pasivo, pueden ir y a la NIF A5 y ahí con gusto se los va a mencionar. Luego tenemos la parte de la NIF A6. En la NIF A6 es el reconocimiento contable. Este es bueno, el proceso en el cual se incorpora un concepto económico en los estados financieros, dando la entidad contable formal. Así que para que un elemento sea reconocido debe de cumplir con criterios específicos. Primeramente es la identificación, la cuantificación y la oportunidad. Esto garantiza que los estados financieros reflejen fielmente la realidad económica de la empresa. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, el reconocimiento debe de implicar que se ha registrado en libros y reflejado en el estado financiero correspondiente. O sea, por ejemplo, como parte del activo, pasivo, ingreso, gasto, capital, ¿sí? Según corresponda a cada uno de ellos. No basta con que un hecho ocurra. Debe ser relevante, susceptible y debe cuantificarse con confiabilidad. Así que, por ejemplo, la NIF A6 nos establece cuatro criterios clave para el reconocimiento. Uno es que el elemento cumpla con la definición contenida en la NIF A5, ¿sí? ¿Cuál fue la NIF A5? Pues fue en la parte, obviamente, que cumpla con esta parte, que sea un activo, sea un pasivo, sea un capital con cuál corresponde la parte que vamos a registrar. Luego, que sea probable que los beneficios económicos futuros fluyan hacia o desde la entidad. O sea, si realmente o nosotros estamos vendiendo o estamos comprando o es una inversión, que realmente sea de la entidad, ¿sí? No que sea del dueño del gasto.
Luego, otro punto es que el elemento tenga un valor susceptible de cuantificarse de forma confiable. ¿Qué quiere decir? Que al final tenga un valor monetario, ¿sí? O realmente que sea pues confiable, un pagaré, algún algún cheque que al final pues se vuelve monetario, pero pues ese tipo pues de valores, ¿sí? No solamente monetarios. Y por último, pues bueno, que la operación que le da origen pues realmente haya ocurrido, ¿sí? Obviamente hoy en día tenemos pues México bonito, ¿verdad? Que hay muchos comprobantes, tú mételo y al cabo va a ser deducible y al cabo sí, pues sí, pero ni siquiera está pasando el evento. Me estás diciendo que hay un préstamo, sí, que le prestaron a la empresa tal, fulanita de tal, así, y ni siquiera hay un contrato, ni siquiera hay algo que avalúe, pues esto que va a haber intereses, no va a haber intereses, cuánto le vamos a regresar, no le vamos a regresar, realmente que ocurra, que haya ocurrido, o mínimo hay que dejar evidencia de que haya ocurrido, sí, entonces eso sí. Sea, incluso hasta se los doy de consejo, no realmente que nada más sea como por tener un comprobante. Sin embargo, siempre hay que intentar que la operación, pues bueno, le dé origen, que es lo primerito que en una auditoría se va a ir a revisar. Y pues bueno, obviamente el reconocimiento también implica determinar el momento y el monto correcto de cada operación. Por ejemplo, si se requiere maquinaria a crédito con un pago inicial del 30%, pues bueno, se debe reconocer el activo por el valor total y el pasivo correspondiente. Y aunque parte del monto no se haya pagado aún, pues bueno, como quiera se debe de dar registro a esto y obviamente ya consecutivamente se van a ir haciendo el registro de los pagos y pues, se va a ir haciendo la deducción de la deuda. Luego tenemos la evaluación contable de según la NIF A6. Esta, pues bueno, es el proceso el cual se asigna un valor monetario a cada elemento reconocido en los estados financieros. Según la NIFA 6, pues bueno, toda partida debe ser cuantificada con base a una técnica razonable, objetiva y respaldada por evidencia. Así que la forma en que se evalúan los activos, pasivos y otros elementos influye directamente en la imagen financiera que se presenta de la empresa, ¿sí? La base de evaluación más común es el costo histórico, que representa el valor de adquisición original de un bien o de un servicio. Por ejemplo, si se compró una maquinaria por 500,000 pesos, bueno, ese va a ser su valor reconocido inicialmente. Este método nos va a proporcionar objetividad, facilidad de verificación, y obviamente, sin embargo, no todos los elementos pues, pueden mantenerse en libros al costo histórico indefinidamente. Así que, bueno, la NIFA 6 nos va a permitir el uso de bases alternativas según el tipo de cuenta y el objetivo del estado financiero. ¿Para qué es este tipo por ejemplo, este tipo de cuestión? Por ejemplo, cuando compramos algún, justo como se los mencionaba en el ejemplo, cuando compramos algún activo, pues obviamente va a haber una evaluación que después aquí es donde entra la parte de las amortizaciones, las depreciaciones, pues bueno, obviamente va a haber un valor original, pero después va a haber un valor presente, un costo de reposición, un valor neto de realización y es donde se va haciendo este tipo de registros. ¿Por qué? Porque nos están, lo paramos en base a la NIF A6 que nos dice que así lo tenemos que hacer. Nos dice que tenemos que tener un costo original, un costo histórico, ¿sí? Pero conforme va pasando el tiempo, pues hay que darle otro tipo de valor, el valor razonable, el valor neto, el valor presente. Y para esto, pues bueno, hay ciertas operaciones que se deben de hacer para llevar a ese punto. Y bueno, ya por último, tenemos lo que es la revelación y presentación según las NIF. La revelación y la presentación de la parte de las NIF están reguladas por la NIF A7. Aunque a menudo se usan sinónimos de representar conceptos distintos, o sea, presentar implica mostrar los datos en el cuerpo de los estados financieros, mientras que revelar consiste en proporcionar información adicional, usualmente en las notas, para explicar o contextualizar esos datos.
Así que la presentación, pues bueno, nos define el formato, el orden, la clasificación y agrupación de los rubros dentro de los estados financieros. O sea, por ejemplo, los activos se presentan generalmente en orden de liquidez, ¿sí? O sea, siempre deben de estar positivos. Y los pasivos también, pero pues obviamente mucho más los activos. Los pasivos deben de estar en orden de exigibilidad y el capital contable conforme al origen. Así que esta estructura, pues bueno, busca facilitar la comprensión y el análisis del usuario. No es porque nosotros queramos poner, el usuario, el activo va del lado izquierdo, el pasivo va del lado derecho y así se tiene que registrar. No, realmente así nos lo marca la NIF, así nos dice que lo tenemos que llevar a cabo. La parte de las notas en los estados financieros también igual no son decorativas de, ay, aquí yo voy a poner mi nombre, mi firma para que vean que yo las hice. No, realmente es para saber quién lo realizó, quién ejecutó, quién revisó. ¿Sí? Entonces, y más aparte también las notas de que en los activos se tiene un valor alto. ¿Por qué? Porque se acaba de comprar maquinaria y equipo. O en los activos se tiene, en los pasivos se tiene un valor alto porque nos acabamos de hacer de un crédito bancario. Este tipo de notas es lo que va en los estados financieros y la NIF Haciente nos lo dice que lo podemos realizar, ¿ok? Tiene que haber una descripción, tiene que ser cualitativa, tiene que ser cuantitativo y la presentación, pues bueno, nos va a definir cómo lo llevemos a cabo, que debe tener orden, debe tener agrupación de los rubros y pues obviamente no debes, bueno, voy a poner los activos arriba, o los pasivos arriba, los activos abajo, lo voy a acomodar como yo quiera. No, hay una presentación, como nos la marca en este caso sería la NIF A7. Y bueno, chicos, pues prácticamente eso es todo por el día de hoy. No sé si tengan alguna duda en base al tema. El día de hoy vimos prácticamente lo que son las NIF. Vamos a seguir viendo un poquito más la próxima clase. Ya existen cuestionarios. Si quieren irlos viendo, se van a contestar en base a lo que pues en base a lo que veamos estas clases, pero si ustedes dicen, oye, ¿sabes qué? Yo ya lo quiero ir contestando, también lo pueden ir rehaciendo, no hay ningún problema. Y pues no sé si quién más tenga alguna duda en base al tema, algún comentario. Profe, yo tengo duda. Bueno, tengo un recurso bastante- No te escucho, Claudia. No sé si me lo puedes comentar otra vez. Buenas tardes, profe. Disculpe, ¿esta presentación nos la va a compartir? Sí, esa presentación se les va a compartir. Ok, gracias. Y bueno, pues no tienen ninguna duda, todo está claro, en orden. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Disculpe, ¿dónde puedo ver la grabación de su clase? Dentro de la plataforma, ahí deben de estar ya todas cargadas. Dentro de pues obviamente de la materia, claro. Ah, ok, junto con los otros videos que aparecen. Así es. Ah, ok, gracias. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Disculpe, ¿cuántos cuestionarios son los que están disponibles y cuál es la fecha de cierre? Al día de hoy todavía están disponibles, no sé si 8, no recuerdo muy bien, pero ahorita ya están disponibles dos cuestionarios que abarca la semana de lo que es la semana 8 y la 9. Y bueno, van a estar abiertos de lo que son del día de ayer, ya están abiertos hasta el día 20 de noviembre.
Estas serían las tareas para realizar en esta semana, ¿verdad? Sí, los cuestionarios. Vamos a seguir trabajando en base a los cuestionarios, así que para que los vayan revisando, si algunos ya los quieren ir contestando, ya los pueden ir contestando. Y pues bueno, no sé si tengan alguien más alguna otra duda. Maestra, ¿Podría hacer favor de poner la diapositiva anterior? Disculpe. Claro, ¿esta? Sí, muchas gracias. maestra, Sí. nada más apareció un cuestionario que abrió ayer. No me aparecen dos. Ok, pues posiblemente conforme el tiempo va a ir va a aparecer otro y si nada más te aparece por el momento uno, ese ya lo puedes ir contestando. Ah, ok. Ok, gracias. Maestra, buenas noches. Tengo una duda. Mencionó NIF. ¿Cuántas NIF hay o existen? Uy, pues muchísimas, pero es que se desglosan, justo como le comentaba, se desglosan por serie, ¿sí? O sea, por ejemplo, está lo que es la NIF A, E, B, C, D, E, y obviamente todas estas también tienen enumeraciones. Cada una, se desglosa, o sea, por ejemplo, no solamente es como ahorita, por ejemplo, nada más vimos lo que son las NIF A, pero nada más vimos algunas que son como en sí un poquito de las más importantes va enfocado pues obviamente pues a los temas que ya hemos visto, pero hay muchísimas más. Entonces, les recomiendo que pasen por ahí a echarle un ojo, una leída a lo que son las NIF de información financiera, no las internacionales como tal, porque todavía no las vemos, pero lo que son las NIF internacionales financieras, esas sí ya las pueden ir viendo. Ok, gracias. De nada. Profesora, buenas tardes. Yo cambiando de tema, quiero confirmar, me inscribí a lo que es la presentación en Auditorios Intermex de Nuevo León, referente a la reforma electoral. Yo vi que cuenta como un punto para las materias, pero pues quiero confirmar antes de ir mañana. Si ya te registraste, sí va a contar. Ok, muchas gracias. De nada. Nada más nos presentamos, por ejemplo, yo nada más me presento, van a pedir, me imagino que mi número de matrícula, ¿se tiene que hacer algo o hay alguna indicación para, No, para con esta el asamblea? número de matrícula, con ese los vamos a estar identificando. Ok, enterada, gracias. De nada. Y bueno, chicos, pues eso ha sido todo por el día de hoy. Sé que algunos tienen más o tienen otra materia, igual también yo tengo otra clase que dar, entonces, pues bueno, nos estamos viendo la próxima clase y pues que tengan una bonita noche. Igualmente, gracias. Maestra, Gracias, hasta la otra profe. semana. Gracias, Gracias. hasta luego. Buenas noches. Gracias.